Les damos la bienvenida a todos por acompañarnos, bueno, en esta nueva actividad del Instituto de Derecho Administrativo del Colegio de la Abogacía del Departamento Judicial de La Plata. Bueno, nos honra hoy presentar este seminario virtual sobre cuestiones y novedades del proceso contencioso administrativo federal bajo el prisma de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos reformada. Sabemos, bueno, que desde hace un año eh, está en vigencia la ley denominada de bases 27742 y bueno, y ha generado diversos impactos en distintas áreas del derecho administrativo y específicamente en la ley de procedimientos administrativos 19549, que bueno, en esta oportunidad contamos con prestigiosos especialistas que se van a referir a la temática específica en materia de las reformas de la ley de procedimientos en aspectos que inciden directamente en el proceso contencioso administrativo. Para ello hoy contamos con la presencia de Laura Monti. Bienvenida, Laura. eh, Hola, ¿qué Pablo tal? Comadira, que se está conectando en un ratito, y el profesor Pablo Perrino. La profesora Laura Monti es procuradora fiscal ante la Corte Suprema de Justicia Nacional en el área de Derecho Público desde el 2006. Es abogada y doctora en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. También tiene una maestría en Derecho Administrativo por la Universidad Austral y otra en Derecho y Economía de la Universidad de Itela. En la función pública se desempeñó como funcionaria en el Fuero Contencioso Administrativo Federal del entonces Ministerio de Educación y Justicia de la Nación, como secretaria letrada de la Corte Suprema de Justicia Nacional y como jueza de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de San Martín. La doctora también ejerció como abogada en el ámbito privado, es docente en diversas universidades y autora de varias publicaciones sobre derecho administrativo. Por su parte, Pablo Comadira es abogado egresado de la Universidad Austral con medalla de oro al mejor promedio, magíster en Derecho Administrativo por la misma universidad donde recibió el premio La Ley, también al mejor promedio, y un diploma en reconocimiento al mérito por su tesina final. Es además diplomado en contratos públicos e infraestructura estatal, docente de Derecho Administrativo en grado, Universidades Austral, Católica Argentina y Católica de Salta, y posgrado, Universidades de Austral, Católica de Cuyo, Nacional del Nordeste y la Escuela de Abogados del Estado de la Procuración del Tesoro de la Nación y de la Procuración General de la Ciudad Autónoma. Miembro titular del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, tiene publicaciones y ha participado como expositor tanto en el país como en el exterior en el ámbito profesional. Integra el estudio Comadira Abogados y es actualmente subprocurador del Tesoro de la Nación. Por su parte, el profesor Pablo Perrino es profesor del curso de grado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata y de posgrado en esa misma casa de estudios y en la Universidad Austral, Universidad Católica Argentina, Nacional de Cuyo y en las Universidades Externado de Bogotá, Colombia. Miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Iberoamericana de Estudios de Regulación, ASIER, de la cual fue presidente entre el 2016 y el 2018, y del Instituto Internacional de Derecho Administrativo, del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo. También es secretario del Instituto de Derecho Administrativo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. Es director del Instituto de Derecho Administrativo de este colegio, de la Universidad de La Plata, autor de más de 150 artículos de derecho público publicados en libros colectivos y revistas científicas en Argentina y en el extranjero, y de 4 libros. Es socio del estudio Casañe Abogados. Le damos entonces la bienvenida a todos los participantes, a los profesores disertantes, y damos comienzo entonces eh, inmediatamente con la exposición de la profesora Laura Monti. Bienvenida, Laura, gracias por tu participación. Gracias Martín, gracias Pablo, gracias al colegio, a todos los asistentes. Y bueno, y como adelantó Martín, los tres nos vamos a referir a asuntos de la reforma de la ley de base sobre la ley de procedimientos nacional que se vinculen con el control judicial. Yo planteo hacer este examen a partir de acordarnos de que la ley de procedimientos, además de regular procedimientos, regula también cuestiones de fondo como el acto y cuestiones que supuestamente son normas procesales para el contencioso administrativo en el título 4. Aún
a pesar de que en ese título, que se llama impugnación judicial, justamente, se habla mucho más de agotamiento de la vía administrativa para llegar a sede judicial, o sea, más de procedimiento. De proceso se habla algunas cosas, se habla del amparo por mora como acción autónoma, también se habla de los plazos de caducidad, y de algunos plazos de prescripción, pero en general lo que es las reformas que tienen que ver con el control judicial están en toda la ley o de manera directa o indirecta. No voy a pasar la revista a toda la ley porque la verdad es que todavía la estoy aprendiendo después de 40 años de trabajar con la otra sin reformas, quiero decir, con la ley sin reformas. Esta ley 27742 le ha introducido muchas reformas a la ley. Así que bueno, nada más un paneo para no sacarle tiempo a mis colegas de esto y después a lo mejor se abre a debate o a preguntas o lo que fuere. Bueno, como les decía, esta ley regula muchos aspectos, además del proceso estrictamente judicial, y en lo que es las normas de procedimiento, sobre todo en el título primero de la ley, hay una especie de tratamiento de muchas cuestiones que se han debatido, que yo me acuerdo de que ya eran debatidas hace 40 años cuando me recibí. Entonces, aquí a algunas se les ha tratado de poner coto en el sentido de regularlas y ya está, o sea, ya no hay más debate doctrinal, jurisprudencialmente no se puede hacer una interpretación que diga otra cosa cuando la ley es clarísima, y que por ahí nos interesan. En primer lugar, algo que generaba mucho debate es a quién se le aplicaba la ley. Ahora la ley tiene un amplio ámbito de aplicación, es de amplio espectro, como un antibiótico. Entonces se le aplica a la administración, y aparte dice la ley, no como decía antes, las normas de procedimiento de la ley. La ley. Se le aplica a la administración, al Poder Judicial, al Poder Legislativo, al Ministerio Público cuando ejerzan función administrativa. eh, y uno dice, bueno, está bien, se acabaron los problemas con esto de interpretación judicial, jurisprudencial. Pero, por otra parte, se ha generado ya alguna contradicción porque esto tiene que ver también con lo que es autónomo, lo que regula cada poder para adentro y para lo cual tiene competencia constitucional, como el Congreso, el Poder Judicial, que pueden dictar reglamentos autónomos y la fuente de eso está en la Constitución. Entonces, por ejemplo, la Corte Suprema hace unos meses, cuando salió esta reforma, sacó una acordada diciendo que sus normas de procedimiento, que por ejemplo las que están en el Reglamento para la Justicia Nacional, que es una acordada, se siguen aplicando. O sea que si se contradicen o algo, prevalecen. Y la verdad es que tiene la posibilidad de decir eso porque, insisto, esto es una competencia constitucional y bueno, y lo que va a suceder es lo que vinimos viendo en 40 años y sucederá siempre, que irá habiendo interpretaciones a medida que se susciten los casos reales, ¿no? También se termina con la polémica de si se le aplica a personas públicas no estatales y a privadas cuando ejerzan potestades públicas otorgadas por leyes nacionales, pero bueno, ahí también va a haber el tema de interpretar cuándo ejercen potestades públicas, pero bueno, por lo menos ya no va a haber más construcciones y este que no es estatal y no está en el Estado, se le aplica, no se le aplica, bla, bla, los cuadros de la administración y no sé qué. Después también se dice que no se aplica al sector societario eh, y empresarial del Estado, pero la verdad es que esto también eh, puede generar algún tipo de debate. Según de nuevo la naturaleza jurídica o la naturaleza real de los actos, por ejemplo, y contratos que celebren estas entidades, como ha sucedido a lo largo de todos estos años. O sea, hay leyes que explícitamente decían que no se aplicaba esta ley de procedimientos a la sociedad del Estado y bueno, y por la forma en que se desenvolvían o por el tipo de normas internas que dictaban y que repercutían sobre derechos de los particulares,
Por ejemplo, se terminó diciendo que se les aplicaba algunos aspectos de esta ley o de otras leyes como el derecho a la vista de las actuaciones, una licitación, entre otros casos. O sea que esto también, pero bueno, hay algunas precisiones que están y que antes no. En el artículo primero bis se habla de principios, se trató de no, no, se separó un artículo en un par porque era larguísimo, ¿se acuerdan? Igual sigue siendo larguísimo, pero en el uno bis, está bueno esto para no mantener los números de los artículos más o menos, se pusieron los principios, se agregaron algunos principios como el de juridicidad, que obviamente es el que preside, tiene que presidir toda la actuación del Estado, el de juridicidad y que la Corte, sin nombrarlo, ha aplicado en varios casos de procedimiento, como por ejemplo los casos de eh, supuestas contrataciones con particulares sin haberse respetado el procedimiento de selección establecido por las normas, y en esos casos ha considerado que hay inexistencia de contrato. Y la consecuencia jurídica es que el supuesto contratista no puede demandar por incumplimiento contractual, deberá hacerlo por algún otro factor de atribución. Bueno, también ha hablado específicamente, la ley ha cambiado la idea de principio de debido proceso objetivo por lo que es la tutela administrativa efectiva en línea con lo que dicen los tratados de derechos humanos, citado este principio por la Corte en el caso Astorga Brac del 2004, que todos conocemos. Y entonces, antes debido proceso objetivo, tenía tres componentes, que se acuerdan, era derecho a ser oído, que como siempre se dice es el derecho a ser oído útilmente. Esto es todo en favor del particular, ¿no? Obviamente. Después, el derecho a ofrecer y producir pruebas y que éstas sean provistas, las que son conducentes y consideradas. Y también se habla del derecho a una decisión fundada, que tiene que ver con la motivación, que a su vez es un requisito del acto. Por eso, cuando se habla luego en el título 3, los requisitos del acto, se va a aludir a esta tutela administrativa efectiva. Y se agrega el derecho a tener un plazo razonable de duración del procedimiento, que esto tiene su base o su origen para el procedimiento, en el caso los ISER de la Corte Suprema, y que es una norma que hay que considerar con cuidado porque hay que hacer, creo yo, ¿no? Un punteo muy bueno del expediente administrativo para saber si ha habido realmente ese exceso de un plazo razonable de modo de o anular lo actuado, declarar prescripta la potestad sancionatoria de la administración, etcétera. Pero bueno, esta idea, que en realidad parte de fallos anteriores de la Corte, pero para el procedimiento administrativo sancionatorio, en ese caso se aplica en los ISER, el legislador lo pone acá como parte de la tutela administrativa efectiva. Después también se hace bastante alusión en este artículo 1 y en el 8 a lo que es la escucha previa de los interesados vía audiencias públicas u otra forma de publicidad cuando se van a dictar actos o reglamentos que los puedan afectar, y se especifica que hay que, de nuevo, ¿no? Como un juez, que considerar los argumentos que expliciten que esas personas en esas audiencias o en esas consultas, porque si no, ¿para qué sirve oírlos previamente? O sea, tiene que servir para que eso fructifique en algo, que se considere lo conducente, al menos, aunque sea para desecharlo. Em, Después tenemos una reforma a lo que es la denuncia de ilegitimidad, o sea, la impugnación de actos fuera de plazo, del plazo de los recursos administrativos, que se mantiene más o menos igual, se le establece un procedimiento más preciso a lo que es el trámite de la denuncia, pero sigue vigente la doctrina de la Corte de Igor Ordo del 99, en el sentido de que la resolución desfavorable por el fondo de la denuncia no reabre la vía administrativa ni judicial. O sea, si la persona llegó tarde, no está en la misma situación que la persona que impugnó en tiempo.
Así que en este sentido, lo que se resuelva en una denuncia de estas no puede pasar luego a la justicia. Después en ese mismo artículo, ven un montón de temas, se zanja una cuestión de debate doctrinal y jurisprudencial acerca del efecto de actuaciones administrativas sobre los plazos de procedimiento y de proceso. Antes estaba claro que los recursos interrumpían plazos y el resto de presentaciones administrativas regladas estaba debatido por los términos de la ley. Ahora se dice que todo tipo de actuación administrativa, recurso u otro tipo de presentación reglada interrumpe plazos. O sea que bueno, lo único que a mí no me convence mucho de esta parte del artículo es que cuando se dice, por ejemplo, los recursos o los reclamos van a servir para interrumpir, aunque hubieran sido mal calificados, adolezcan de defectos formales y sustanciales o sean deducidos ante órgano incompetente, me parece fenómeno, por incluso el tema del informalismo. Pero me parece que en eso, y lo mismo en lo judicial, para lo cual se regula lo mismo, podría haberse dejado la idea de que ese error, que eso se deba a un error excusable, o sea, para que no sea deliberado, que no abrir la posibilidad de que la persona pueda deliberadamente, sobre todo en lo judicial, ir a un juez que no corresponde para obtener algo y hacer una especie de forum shopping, o generar al menos la interrupción de plazos. En el título 3, ya saltando a lo que es la regulación del acto, además uno piensa en la impugnación contra el Estado, a veces está el juicio al revés, ¿no? Del Estado contra el particular, que también tiene que ver con el control, que se da, ustedes saben, cuando el Estado se encuentra, por ejemplo, frente a un acto irregular, afectado de nulidad absoluta, y no quiere, no puede revocarlo en sede administrativa. Actualmente el artículo 18 de la ley le ha introducido numerosas barreras, más que las que tenía antes, al Estado para poder revocar en sede administrativa, en cuyo caso tendrá que acudir a sede judicial, vía acción de lesividad, contrademanda de lesividad. Bueno, en ese caso, como les digo, por un lado se ha restringido mucho la potestad revocatoria, con lo cual, tenemos que las acciones de lesividad por ahí va a haber más. Por otro lado, otra cosa que le impide expresamente la ley al Estado y que también era motivo de debate anteriormente, es suspender la ejecución de un acto irregular mientras tramita la denuncia de legitimidad. Suspenderla por sí mismo, suspenderla en sede administrativa. No puede usar el artículo 12 de suspensión en sede administrativa para no ejecutar el acto y mientras demandar para que el juez declare su nulidad. Después hay otras normas interesantes en esa ley, por ejemplo, toda la regulación de los requisitos del acto, como les decía antes, en que se alude a la tutela administrativa efectiva, y cuando se habla del derecho a una decisión fundada, si recordamos lo que vimos antes, esto tiene que ver con la motivación. Entonces, realmente, después, cuando en el 14 no se incluye el vicio en la motivación como causante de nulidad absoluta del acto, haciendo esta interpretación integral de la ley, sistémica, sistemática, no sé cómo se puede decir, nos damos cuenta de que el vicio en la motivación es un vicio grave. Luego hay algo que es interesante en la relación del particular, perdón, del Estado con el particular, cuando puede incidir coactivamente en sus derechos, que es que eh, como vía de hecho, en el artículo 9 se introduce un supuesto interesante porque se dice que es una vía de hecho por parte de la administración y atacable como tal y anulable una medida que por su naturaleza exija la intervención judicial previa, tales como embargos, allanamientos u otras de similares características. ¿Por qué? Porque sabemos que la ejecutoriedad de un acto, si implica coacción sobre bienes o personas, debe ser realizada vía judicial. Y esto tiene su fuente, entre otras cosas, en un fallo de la Corte del 2010, que es AFIP contra Intercorp,
en que la Corte por mayoría declaró inconstitucional una norma de procedimiento tributario que le permitía a la administración recaudadora tomar medidas cautelares, por ejemplo, de embargo frente a un contribuyente, trabarlas y luego comunicárselo al juez. Entonces la Corte dice, no, para esto tiene que intervenir el juez, no lo puede hacer y luego dar noticia. Luego hay una en relación también con la posibilidad de demandar el Estado y el particular, se establece una norma sobre los plazos de prescripción para que el Estado inicie esas acciones de nulidad y se le pone un plazo máximo de 10 años para la nulidad absoluta, cosa que a mí, como estamos aquí frente a actos de beneficio que la administración encuentra irregulares, no puede revocar y tiene que demandar para que se declare su nulidad, me parece complicada porque puede que un acto de beneficio haya generado beneficios, valga la redundancia, e incluso los siga generando. Pasados 10 años, ¿qué pasa? O sea, ese acto queda firme y yo, por ejemplo, que soy la destinataria del acto, sigo, no devuelvo nada, no resarzo para nada al Estado y tampoco, y a lo mejor sigo beneficiándome del acto. Entonces, bueno, será de nuevo algo que iremos viendo cómo se desarrolla en la jurisprudencia. Bueno, respecto al título 4, la impugnación judicial, algunos comentarios, pues seguro de mis colegas también van a hablar de un montón de estas cosas. Primero, algo súper importante que es en toda la ley, en específicamente en estos artículos de impugnación, se amplía la legitimación a derechos o intereses jurídicamente tutelados. Esta legitimación para el procedimiento del proceso, con lo cual terminamos con todos los debates de categorías extrañas a nosotros, a nuestro ordenamiento, como derecho subjetivo, interés legítimo. Yo me acuerdo de hace 30 años de estar en juzgado y bueno, que la corporación tal de empresas no venía, pero venía siempre con una empresa, por si acaso, porque se le negaba legitimación a la corporación y que siempre, o personas que venían por un daño ambiental, entonces había de encontrarles la legitimación por el lado de si eran lo que hoy serían los afectados, pero esto no estaba regulado, por supuesto, en la Constitución. Y tampoco, y como era tal el debate doctrinal y de jurisprudencia sobre qué era un derecho subjetivo, pues solo el derecho subjetivo ingresaba a la justicia, no el interés legítimo. Luego eso se fue desarrollando con el derecho subjetivo a la legalidad del procedimiento, etcétera, etcétera. Pero mientras tanto, cada uno con su escuela, con su idea, con fallos, dictámenes disímiles, bueno. Ahora acá se hace esta legitimación amplia, muy interesante. También se establecen varias excepciones nuevas a la obligatoriedad del agotamiento de la vía administrativa, por ejemplo, la interposición del amparo. Esto tiene que ver también con la regulación por el viejo decreto ley de amparo nacional y de la propia Constitución Nacional. Si es necesario o no agotar la vía administrativa, hay fallos de la Corte en ambos sentidos y de otros tribunales. Y la verdad es que lo que tiene esto es que yo lo que me pregunto cómo se va a ir desarrollando la interpretación en cuanto a qué efectos tiene, por ejemplo, la interposición de un amparo sobre los plazos cuando, cuando se lo declara inadmisible. O sea, cuando se lo declara inadmisible, o peor cuando se lo rechaza in limine, ¿no? Entonces, este amparo, que según el artículo primero bis que vimos antes, habría interrumpido plazos, ¿los interrumpió? Porque a lo mejor si uno inicia un amparo, pasa todo el trámite y luego tiene que iniciar una demanda contenciosa, se le pasó el plazo de caducidad. Supongamos que sea un acto lo que está en juego. En cuanto a los plazos para demandar al Estado, los plazos de caducidad se amplían, está bueno, y se hace una diferencia entre todos los ciudadanos que tenemos 180 días que se cuentan en general después, al día siguiente de desde el día siguiente de la notificación del acto, y los contratistas del Estado que pueden, habiendo hecho una impugnación así informal,
administrativa pueden, o mejor dicho, el plazo de caducidad se inicia cuando termina el contrato para ellos. Con lo cual, bueno, se introduce una norma, también tiene que ver con un debate de jurisprudencia y doctrina hace muchísimos años, que, claro, es problemático, ¿no? Porque establece una desigualdad y porque esas demandas pueden iniciarse según la duración del contrato en 5, 10, 20, 50 años y nadie sabe qué va a qué efecto va a producir todo ese pasivo que se puede ir generando eventualmente. Pero bueno, aquí tenemos la norma, que el tema con este tipo de normas que benefician a un grupo es quién va a plantear la inconstitucionalidad, pues el Estado no puede plantear la inconstitucionalidad de su propia norma y el beneficiado obviamente no la va a plantear. Bueno, el 24 se refiere al reclamo o contratos generales, el 25 los plazos de caducidad, como habíamos dicho, se regulan algunos asuntos interesantes sobre impugnación del acto general, impugnación de su acto de aplicación, que ya había explicado la doctrina, por ejemplo, Comadira, pero acá se lo expresa en la ley para que quede claro. Después, algunas otras cosas que quería comentar es, por ejemplo, que queda claro, recogiendo la jurisprudencia de los tribunales y de la Corte en Biosystems, que el silencio nunca trae aparejado un posterior plazo de caducidad para que el particular demande. O sea, cuando el Estado se tiene que pronunciar y no lo hace, el silencio nunca puede ir encadenado a un plazo de caducidad, ni en la vía de impugnación de actos, ni en la vía del reclamo previo contra hechos y omisiones. Luego se establece una norma equívoca, a mi juicio, que también me parece que fue dirigida a, como a solucionar un debate doctrinal acerca de los efectos del inicio de la acción de nulidad sobre la acción de daños y perjuicios, porque ambas tienen un plazo de prescripción distinto, un plazo para ejercerlas distinto. La acción de impugnación de un acto administrativo tiene el plazo de caducidad y la acción por los daños y perjuicios causados por el acto tiene un plazo de prescripción que se computa como principio a partir de que se conoce el daño. Y ambos plazos corren en paralelo porque son dos pretensiones distintas. Es cierto que para obtener los daños y perjuicios hay que obtener la declaración de nulidad, pero no es que eso tenga que ser, tiene que ser antes, pero antes por lógica, porque eso le da causa a los daños. Acá en esta norma se ha tratado de poner que, creo yo, que se puede iniciar la acción de daños, perdón, iniciar la acción de nulidad, esperar a que termine, que quede sentencia firme y luego se inicia la de daños. Pero en ningún momento se ha puesto que que el inicio de la acción de nulidad interrumpe o suspende el plazo de prescripción de la acción de daños, que es lo que técnicamente corresponde. Con lo cual, me parece incluso que la norma ha quedado inconstitucional para el particular, porque dice que la acción contra el Estado Nacional, qué sé yo, por los perjuicios ocasionados por sus actos, corre para el actor a partir de la fecha en que quede firme la sentencia que declara su nulidad. Parece como quedó que puede iniciarse la demanda de daños después, y si prescribió, como a nosotros nos ha pasado de verlo en la corte y todo, varias veces que pasaba eso, cuando decía, este metió la demanda de nulidad, dice que no quiere los daños, pero mientras tanto le está prescribiendo la acción de daño. Bueno, luego tenemos el tema del amparo por mora. Por último, un pequeño comentario, porque el amparo por mora, que todos sabemos que es una acción judicial autónoma, que usa el que está en un procedimiento administrativo y la administración está incurriendo en mora para dictar un acto o un dictamen o lo que fuere, puede se queda en el procedimiento e inicia esta acción, esta demanda, a fin de que el juez, si entiende que hay mora, ordene a la administración que se expida. Ese es el único objeto que tenía siempre la acción de amparo por mora y el único que puede tener. Y bueno, se regula muy bien la acción de amparo por mora en cuanto a
lo que el juez hace, que le pide explicaciones, bueno, un poco como era antes en ese sentido, pero está más detallado a la administración de por qué no lo saca, que si se da cuenta de que hay mora, que fije un plazo, o que diga que fije un plazo razonable para pronunciarse. Pero al final hay una norma un poco, para mí, envenenada, que es la que dice que el juez, si no le informan el plazo o considera irrazonable el plazo, fija el plazo para que se expida la autoridad requerida. Hasta ahí, ok. Pero dice, y puede agregar en todos los casos el apercibimiento de considerar aprobada la solicitud del peticionante de no respetarse el nuevo plazo aceptado o fijado. O sea, el juez tácitamente va a estar resolviendo como si fuera la administración pública, o el poder legislativo, o el poder judicial, sobre la petición, haciendo efectivo el apercibimiento sobre una petición que puede estar incluso muy bien, pero que a él no le corresponde tratar, porque esto está totalmente fuera de la jurisdicción de los jueces. Además del riesgo de que imagínense que haya peticiones absurdas o antijurídicas y el juez les va a dar el ok, haciendo efectivo el apercibimiento, haciendo las veces de otro poder del Estado en una función que no le corresponde para nada. Así que bueno, esto es un poco un salpicado porque es la forma de, para mí, de ver un poco, de ver algunas modificaciones que me llaman la atención y que, como les digo, veremos cómo, como todo, ¿no? Cómo se va desarrollando esto a lo largo del debate y de la interpretación jurisprudencial y doctrinal. Así que de nuevo muchas gracias y me quedo escuchando a mis colegas. Bueno, muchas gracias a la profesora Laura Motti por su exposición muy clara y panorámica de todas estas cuestiones, ¿no? Que nos dejan pensando, y creo que sería muy fructífero para el final de las charlas, de las exposiciones, después algún intercambio. Así que bueno, muchísimas gracias, Laura. Bueno, continuamos ahora entonces con el profesor Pablo Comadira, que está presente. Em, ya habíamos leído su reseña curricular. La reiteramos porque ahora está con nosotros. Bueno, bienvenido el profesor Julio Pablo Comadira, abogado egresado de la Universidad Austral, con medalla de oro al mejor promedio, magíster en Derecho Administrativo por la misma universidad donde recibió el premio La Ley, también al mejor promedio y un diploma en reconocimiento al mérito por su tesina final. Es además diplomado en contratos públicos e infraestructura estatal, docente de Derecho Administrativo en grado, Universidades Austral, Católica Argentina y Católica de Salta, y posgrado, Universidad Austral, Católica de Cuyo, Nacional del Nordeste, y en la Escuela de Abogados del Estado de la Procuración del Tesoro de la Nación y de la Procuración General de la Ciudad. Miembro titular del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, tiene publicaciones y ha participado como expositor tanto en el país como en el exterior. En el ámbito profesional, integra el estudio Comadira Abogados y actualmente es procurador del Tesoro de la Nación. Le damos la bienvenida entonces a Pablo, que nos honra con su presencia para exponer en este seminario virtual. Muchas gracias, Martín, por la presentación. Eh, Quiero comenzar agradeciendo la invitación que me ha cursado el Colegio de la Abogacía de La Plata, hacerlo de manera muy particular y especial en Pablo Perrino, el director del Instituto de Derecho Administrativo. Pablo, muchísimas gracias por haberme tenido en cuenta y darme la oportunidad de estar acá, de poder compartir el panel con quienes fueron mis profesores, con Laura Monti, que fue mi profesora en el grado y también en la maestría, a quien la verdad que admiro y sigo mucho en su doctrina, y Pablo, que no solo fue mi profesor, sino que además fue mi jurado en la tesina de la maestría. Y Martín, también, a vos gracias por esta oportunidad y la presentación. Eh, Cuando Pablo Perrino me convocó para este seminario sobre las novedades en el contencioso administrativo, me pareció que podía ser interesante tratar de ceñirme exclusivamente a las novedades que están en la ley y en lo que se refiere al contencioso administrativo federal. Algo así, lo que pensé preparar es como lo que no podemos ignorar que fue modificado luego de la ley de bases, es decir,
lo que necesariamente tenemos que saber que se modificó en materia contencioso administrativo después de la ley de bases y las modificaciones a la ley de procedimientos administrativos. Entonces lo que voy a hacer es eso, viendo las distintas modificaciones que necesariamente tenemos que conocer. Y la primera que voy a destacar, ya la mencionaba la profesora Laura Monti, tiene que ver con que finalmente se eliminó en materia de legitimación esa distinción entre derecho subjetivo e interés legítimo. Esa distinción que, como decía la profesora Laura Monti, era ajena a nuestro sistema, a nuestra organización jurídica, porque la habían traído de Italia, donde podía tener algún sentido, y de Francia, donde podía aplicarse según el tipo de recurso, la importaron mal en nuestro derecho, intentaron encajarla en nuestro sistema, y como toda institución que traemos de afuera, que queremos encajar a la fuerza en nuestro sistema que está pensado o está diseñado de otra manera, lo único que tuvo fue consecuencias disvaliosas e injustas en su aplicación al negar legitimación judicial a quien creo le correspondía. Eh, Como les digo, se elimina la distinción, ya no existe más, la distinción entre derecho subjetivo e interés legítimo. Hoy se adopta el criterio para la legitimación de aquel que tiene un interés tutelado, un derecho a un interés tutelado por el ordenamiento jurídico, es decir, la teoría del interés tutelado por el ordenamiento jurídico, que ya había sido receptada en el Código Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires, en el Código Contencioso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estaba en los distintos proyectos de Código Contencioso a nivel federal, y un poco es la línea que seguía el contencioso administrativo federal, donde no se aplicaba la diferencia entre derecho subjetivo e interés legítimo. Entonces, el primer punto para destacar es la eliminación de la distinción entre derecho subjetivo e interés legítimo en lo que hace a la legitimación. Solo hay que acreditar un interés tutelado por el ordenamiento jurídico. Luego hubo modificaciones importantes en lo que hace a la habilitación de la instancia. Sabemos que para acudir a la justicia y para que intervenga el Poder Judicial, independientemente de que tiene que haber un caso, con todo lo que eso implica, en el fuero contencioso tenemos que tener habilitada la instancia. La habilitación de la instancia que supone cumplir con dos requisitos. Uno que es el agotamiento de la vía administrativa y el otro es la interposición de la demanda dentro del plazo de caducidad. Bueno, hubo modificaciones en los dos aspectos. En lo que se refiere a la habilitación, en lo que se refiere al agotamiento de la vía y en lo que hace al plazo de caducidad para interponer la demanda o el recurso directo, el recurso judicial. Voy al primer aspecto, al agotamiento de la vía administrativa. Y acá viene la pregunta, bueno, ¿cómo se agota la vía administrativa? ¿Cómo se agota la vía administrativa? Y vamos a ir viendo los distintos supuestos y las regulaciones y sus modificaciones que hubo en la ley de bases. Vamos al primer punto, el agotamiento de la vía administrativa contra los actos de alcance general. Para agotar la vía contra un acto de alcance general tenemos dos posibilidades. Podemos acudir a la vía directa o a la vía indirecta. Es decir, frente, supongamos, a un reglamento que aprueba la autoridad administrativa y yo lo quiero demandar judicialmente, primero tengo que agotar la vía. ¿Cómo hago para agotar la vía? La primera posibilidad es la impugnación directa. Esto es, antes de que se me aplique en un caso concreto, presento un reclamo impropio, a través de la figura del reclamo impropio. Frente a este reclamo impropio, no tengo plazo de presentación en el ámbito federal, que tiene lógica que no tenga plazo de presentación para presentar el reclamo impropio, porque el reglamento, al tener carácter normativo, insertarse en el ordenamiento jurídico, si es que se considera ilegítimo, hay que darle al ordenamiento jurídico también las posibilidades de poder expulsarlo. Y por eso tiene que haber posibilidades impugnatorias amplias para poder erradicar del mundo jurídico un acto de alcance general, una norma, en este caso un acto de alcance general normativo, que se inserta en el ordenamiento jurídico, y para eso no debería haber plazo, y como de hecho no lo hay en el ámbito federal. Entonces, no hay plazo para presentarlo, tampoco está previsto un plazo para resolverlo, pero en general la doctrina y la jurisprudencia entiende que se aplica el plazo genérico del artículo 10, y acá sí hubo una modificación. Esto es, que para resolver el reclamo administrativo previo, la administración tiene 60 días hábiles administrativos. ¿Pero qué fue lo que cambió?
que en el régimen del artículo 10, anterior a la ley de bases, una vez que se vencía el plazo de los 60 días hábiles administrativos para resolver, el particular tenía que interponer pronto despacho. Y si luego de interpuesto el pronto despacho transcurrían 30 días hábiles administrativos más, ahí se iba a considerar denegada la petición del particular, en este caso rechazado el reclamo impropio. Bueno, la ley, con un criterio que es opinable, eliminó el pronto despacho. Elimina el pronto despacho. Entonces hoy, para resolver el reclamo administrativo, el reclamo impropio, la administración tiene 60 días hábiles administrativas, pero no es necesario la presentación de un pronto despacho, de modo tal que vencidos los 60 días hábiles administrativos podría ir directamente a la instancia judicial. La autoridad que resuelve este reclamo impropio es la misma autoridad que lo dictó, que dictó ese acto. Esta es la primera posibilidad del agotamiento de la vía, acto mediante la vía directa del reclamo impropio, que podemos decir que la modificación que hubo es que no hay que pedir pronto despacho. Y luego tenemos la vía indirecta. La vía indirecta es cuando hago una impugnación a través de un recurso, es decir, a través de un acto de aplicación. ¿Por qué? Yo puedo esperar a que ese reglamento se me aplique en un caso concreto y entonces lo que voy a hacer es impugnar ese acto de aplicación, impugno ese acto de aplicación mediante recurso e indirectamente voy a estar impugnando al acto de alcance general normativo, en este caso el reglamento, que le va a servir de causa. Por ejemplo, supongamos que se aprueba un reglamento que dijera no podrán contratar con la administración pública quienes tengan juicios contra el Estado. La Corte dijo que esto es inconstitucional. Bueno, frente a esto tengo dos posibilidades. La primera posibilidad, dijimos, es la del reclamo impropio y la otra es esperar a que se me aplique, entonces, por ejemplo, que me dejen afuera de una contratación y contra ese acto presentar un recurso jerárquico que lo va a terminar resolviendo la autoridad que dictó el acto, es decir, el recurso jerárquico, la vía indirecta. ¿Qué modificación importante hubo en relación con esta idea entre la vía directa y la vía indirecta? Que la ley de procedimientos administrativos recepta expresamente algo que existía en algún fallo del Fuero Contencioso Administrativo Federal, que ya estaba en el Código Contencioso de la Ciudad y en el Código Contencioso de la Provincia, que es lo que se denomina el principio de posibilidades impugnatorias amplias. Es decir, se recepta el principio, a mi juicio correctamente, de posibilidades impugnatorias amplias. ¿En qué sentido? Dijimos que frente a un acto de alcance general yo puedo ir directamente mediante reclamo impropio o esperar que se me aplique y voy por recurso. Bueno, lo que viene a decir la ley ahora es que la falta de impugnación directa de un acto de alcance general, es decir, no presenté el reclamo impropio, la falta de impugnación directa del acto de alcance general, o bien su desestimación, me rechazan el reclamo impropio, no impide luego la impugnación de los actos de alcance o la impugnación indirecta a través de los actos de alcance particular, sin perjuicio de los actos que quedaron firmes. Se los voy a leer. La ley dice, la falta de impugnación directa de un acto de alcance general o su eventual desestimación, presenté el reclamo y me fue mal, no impide la impugnación de los actos de alcance particular que le den aplicación. Y pasa lo mismo al revés. Asimismo, la falta de impugnación de los actos de alcance particular que apliquen un acto de alcance general o su eventual desestimación, es decir, presenté un recurso jerárquico y me fue mal o no me lo resolvieron, no impide la impugnación del acto de alcance general, sin perjuicio de los efectos propios de los actos de alcance particular que se encuentren firmes. Es decir, son vías alternativas. Esto es lo importante, posibilidades impugnatorias amplias. Una no va a excluir a la otra. ¿Qué excepciones se plantean frente perdón, esto para los actos de alcance general. Y para los actos de alcance particular, el agotamiento se produce a través de los recursos. Concretamente, en el ámbito federal, el recurso que es obligatorio para el agotamiento de la vía es el recurso jerárquico. La modificación que hubo es que ahora para el recurso jerárquico no hay 15 días hábiles administrativos, sino 30 días hábiles administrativos. Se duplicó el plazo para interponer el recurso jerárquico.
¿Qué excepciones hay al agotamiento de la vía en estos supuestos, ¿no? Actos de alcance general y actos de alcance particular? La primera que establece la ley, que excepciona el agotamiento de la vía, es cuando la impugnación se basa exclusivamente en la validez o inconstitucionalidad de la norma legal, o tiene sustento en una norma legal, o superior en la que se basa el acto. Dice el artículo 23b1. La impugnación se basa exclusivamente en la invalidez o inconstitucionalidad de la norma de jerarquía legal o superior que el acto impugnado aplica. En ese caso, no es obligatorio el agotamiento de la vía. Y utilizo esta expresión adrede, ¿no? Digo, no es obligatorio, porque si bien no es obligatorio, yo creo que es optativo y resulta procedente. Es decir, no veo ningún obstáculo para que se presente una impugnación contra un acto de alcance particular o un acto de alcance general que se pueda basar exclusivamente en la inconstitucionalidad de la ley que le sirve de causa o de la norma superior legal que le va a servir de causa a ese acto administrativo. ¿Pero esto por qué? Porque parto de la base de que en ciertos casos el Poder Ejecutivo puede inaplicar una ley por inconstitucional. Es decir, no habría, desde la perspectiva que sigo, ningún obstáculo para que en ciertos casos y bajo ciertas condiciones el Poder Ejecutivo pueda inaplicar una ley por inconstitucional si, por ejemplo, eso es necesario para tener que resolver un recurso, un reclamo, un recurso jerárquico que está contra un acto que aplica un acto general o contra un acto de alcance general normativo que se considera que es inconstitucional. Por eso creo que no es obligatorio agotar la vía en estos casos, pero sí es procedente y como optativo. El segundo supuesto que recepta la ley, que ya era aceptado por la jurisprudencia y la doctrina, es cuando la impugnación puede constituir un ritualismo inútil, es decir, cuando se dan aquellos casos en los que ya media una clara conducta del Estado en las que hace presumir la ineficacia cierta del recurso. Es decir, cuando, supongamos, hubo 1000 casos igual y en los 1000 casos el Estado rechazó los recursos. Bueno, en ese caso no voy a exigir el agotamiento de la vía porque ya es evidente que me lo van a rechazar. El tercer supuesto del que hablaba la profesora Monti es el de cuando procede la acción de amparo u otro proceso urgente. Bueno, a partir de la reforma constitucional del 94 ya no queda duda que cuando resulta procedente el amparo no es necesario el agotamiento de la vía, de modo tal que podría, también de modo optativo, ir directamente a la instancia, cuando están dadas las condiciones para el amparo, ir directamente a la instancia judicial sin necesidad del agotamiento de la vía administrativa. Acá se genera el problema que mencionaba Laura Monti, y que esto debería ser tratado en un futuro código contencioso administrativo, que es qué ocurre cuando me rechazan el amparo por inadmisible, no en cuanto al fondo, es decir, no cuando hace cosa juzgada material, sino cuando me rechazan porque, por ejemplo, consideran que no es la vía idónea, que no hay arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, que se requiere un mayor debate y prueba. Es decir, cuando la sentencia de amparo hace meramente cosa juzgada formal y no cosa juzgada material. Y el particular no interpuso el recurso. Es decir, no interpuso el recurso porque fue con amparo. Bueno, y le rechazan el amparo. ¿Puede ir a la instancia administrativa? Yo en lo personal entiendo que sí. Si razonablemente el particular pudo entender que estaban dadas las condiciones del amparo y la justicia se lo rechaza, insisto, por inadmisible, por una cuestión formal, es decir, porque considera que no es la vía, la voluntad del particular de impugnar ese acto administrativo estuvo clara, con lo cual tendría que poder interponer o volver a la instancia administrativa para agotar la vía. Una cuarta excepción al agotamiento de la vía, esto es nuevo, no estaba originariamente en la ley de procedimientos, es que tampoco es necesaria cuando se trata de impugnar actos administrativos que están relacionados con aquello que tramitó en un proceso y que dio lugar a una sentencia definitiva y firme. Es decir, cuando una vez que yo concluí un proceso y tengo una sentencia definitiva y firme y la administración pública dicta actos administrativos vinculados con aquello que fue objeto del proceso, que considero que es contrario a la sentencia, no tengo que agotar la vía administrativa, sino que puedo presentarme en el mismo expediente para que sean tratados ahí.
Luego, otra excepción es cuando estamos frente a una vía de hecho administrativa. Ahí tampoco tengo que agotar la vía administrativa. Eh, es- Esto también es claro, o sea, se lo entendía así antes de la ley de bases, porque, y acá tenemos que ir al concepto de vía de hecho administrativa, que tuvo modificaciones, ¿no?, en la ley. La vía de hecho administrativa es un comportamiento material que es gravemente ilegítimo y que afecta a garantías constitucionales. Es claro que si estamos frente a un comportamiento material, es decir, que la administración actúa sin ningún sustento jurídico, sin ningún título jurídico válido y afecta a garantías constitucionales, frente a esto, o sea, como decían los franceses, cae todo el régimen exorbitante, cae la prerrogativa del agotamiento de la vía administrativa y podría ir directamente a la instancia judicial. Es optativo, si quiero permanecer en la instancia administrativa lo puedo hacer, y contra esa vía de hecho administrativa voy a interponer el reclamo administrativo previo, pero tengo habilitada la instancia judicial. Y el siguiente supuesto, el último, donde es innecesario el agotamiento de la vía frente a actos generales o particulares, es cuando se trata de discutir, lo voy a leer tal cual está, porque además tiene una redacción interesante, dice, estarán dispensadas de la obligación de este reclamo, del reclamo impropio estamos hablando, la impugnación de los decretos del Poder Ejecutivo Nacional dictados en el ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 76, 80 y 99.3. Esto es, cuando estemos frente a un DNU, a un delegado o a una promulgación parcial. Es importante notar que la propia redacción de la ley dice, están dispensadas de la obligatoriedad de presentar el reclamo contra un DNU, un delegado o la promulgación parcial. Con lo cual me lleva a mí a entender que sería procedente, es decir, es procedente la interposición de un reclamo impropio contra un DNU o un delegado, que no es la teoría tradicional de la Procuración del Tesoro de la Nación. En algún momento hay un dictamen viejo que admitió que el DNU, si bien puede tener naturaleza, entre comillas, legislativa, no dejaba de ser función administrativa. Criterio que comparto, porque a mí como decía mi padre y luego profundizó mi hermano Fernando Comadira, son el resultado de la función administrativa. Y como tales, son susceptibles de impugnación mediante reclamo impropio. No es lo que dijo la postura tradicional hasta el momento de la Procuración del Tesoro de la Nación. Pero me parece que un nuevo análisis del tema a la luz de este artículo puede llevar a un cambio en la opinión de la Procuración del Tesoro de la Nación en lo que se refiere a la posibilidad de impugnar mediante reclamo impropio un reglamento delegado o un reglamento de necesidad y urgencia. Bueno, esto el régimen de los actos generales y de los actos particulares, las excepciones al agotamiento y lo que cambió. También hay modificaciones en lo que se refiere a la impugnación de los actos contractuales. Hay un tema que ya parecía cerrado en la jurisprudencia hace 30 años por lo menos, que fue reabierto por la ley de bases, que se refiere a la impugnación de los actos dictados durante la ejecución del contrato. Básicamente, y para simplificarlo mucho, había dos teorías, ¿no? Había alguna teoría que entendía que cada acto administrativo o cada acto dictado durante la ejecución del contrato tenía que ser impugnado en los términos de la Ley de Procedimientos Administrativos, y otra que entendía que no, que hay una suerte de actos coligados que podían impugnarse al final, que no había que impugnar cada uno de los actos. La teoría que había triunfado en la jurisprudencia de la Corte y en el fuero es que hay que impugnar cada uno de los actos dictados durante el procedimiento contractual. Entonces, supongamos que en el marco de una concesión de servicios públicos se impone una multa a un concesionario. Hasta ahora lo que había que hacer era impugnar ese acto administrativo en sede administrativa, agotar la vía y luego ir a la instancia judicial. Bueno, ahora esto cambia con la ley de bases porque reforma la ley de procedimientos y lo que establece es que el particular, durante la ejecución contractual, lo que tiene que hacer, vamos a utilizar las palabras que dice la ley, tiene que cuestionar, dice cuestionar, que haya cuestionado en forma expresa, dentro de los 30 días, cada uno de los actos que se dicten durante su ejecución.
y lo va a poder impugnar judicialmente dentro de los 180 días posteriores a la extinción del contrato, sin perjuicio de lo que corresponda en materia de prescripción. Es decir, que si estamos en el marco de una relación contractual, quedó sin efecto la jurisprudencia de la Corte y del Fuero Contencioso Administrativo, que decía que hay que agotar la vía e impugnar judicialmente cada uno de los actos durante la etapa de ejecución contractual, y ahora lo que hay que hacer es cuestionar, entre comillas, dice así, que hayan cuestionado cada uno de los actos, sin que sea necesario, agrega después, mantener la impugnación ni generar el rechazo tácito o expreso de ese cuestionamiento, y una vez extinguido el contrato tengo 180 días hábiles judiciales para impugnarlo. Esta es una modificación importante. Y siguiendo con el agotamiento de la vía, bueno, ya vimos los actos de alcance general, los actos de alcance particular, los actos contractuales. ¿Qué pasa con los hechos y las omisiones? Los hechos y las omisiones se agota la vía mediante el reclamo administrativo previo. Reclamo administrativo previo que tuvo modificaciones importantes. El reclamo administrativo previo, no tengo plazo de presentación, salvo lo que corresponda en materia de prescripción. Tiene que estar dirigido al ministro o a la Secretaría de Presidencia o a la Autoridad Superior del Ente Descentralizado. Hasta acá no hubo ningún cambio. Y la autoridad administrativa tiene 90 días hábiles administrativos para resolver el reclamo, vencidos los cuales, si no tuvo respuesta, el particular tiene que interponer un pronto despacho, interpone el pronto despacho y si transcurrían otros 45 días hábiles administrativos, el particular ya tiene expedita la instancia, ya puede acudir a la instancia judicial. Acá lo que aclaró la ley, y que en este punto es una modificación saludable respecto del régimen anterior de la Ley de Procedimientos Administrativos, es que si se produce la denegatoria tácita, es decir, si pasan los 90 días más los 45 días, no empieza, algo que adelantó la profesora Monti, no empieza a correr el plazo de caducidad para interponer la demanda. Esto es claro, es decir, frente al silencio administrativo, nunca puede empezar a correr un plazo. Y así está receptado en el régimen actual. Si se produce la denegatoria tácita, no empieza a correr el plazo de caducidad para interponer, en este caso los 180 días hábiles judiciales, para la interposición de la demanda. Ahora, lo que sí aclara la ley, que no estaba claro antes, es que frente a la denegatoria expresa del reclamo administrativo previo, empiezan a correr los 180 días hábiles judiciales para la interposición de la demanda. Con lo cual, podríamos decir que sigue la línea de Biosystem, básicamente la ley. Sigue la línea de Biosystem, teniendo en cuenta que Biosystem se había apartado de la jurisprudencia de la Corte de Serra y de McEntor, en las que se establecía que incluso frente a la denegatoria expresa, no corría el plazo de caducidad, sino el plazo de prescripción. Bueno, entonces, conclusión hoy, reclamo administrativo previo, según el régimen actual, en línea con Biosystem, son 90 días para resolver, pronto despacho, 45 días más, y si no, se puede interponer la demanda en cualquier momento frente a la denegatoria tácita. Si hay denegatoria expresa, tengo 90 días hábiles judiciales. Esto, como mencionaba, lo que hace el agotamiento de la vía, ¿no? Y las modificaciones frente a los actos generales, los particulares, los actos contractuales, los hechos y las omisiones. Perdón, me había olvidado. ¿Cuáles son las excepciones al reclamo administrativo previo? Acá hubo modificaciones, porque ahora se dice que no es necesario el reclamo administrativo previo una excepción que ya estaba, cuando se trate de repetir lo pagado al Estado en virtud de la ejecución o de repetir un gravamen pagado indebidamente. En segundo lugar, y acá hubo una modificación, se exceptúa el reclamo administrativo previo cuando se reclaman daños y perjuicios contra el Estado por responsabilidad contractual. Esto no era así antes. Antes tenía que agotar la vía mediante el reclamo administrativo previo para la responsabilidad contractual. Ahora no. Esta es una modificación importante porque básicamente me parece que ahora queda poco del reclamo administrativo previo. Entonces, no es necesario frente a la responsabilidad contractual o extracontractual del Estado. O se intentara una acción de desalojo
esto ya estaba antes, o una acción que no tramite por vía ordinaria. Y el tercero es el supuesto del ritualismo inútil, que ya estaba receptado por la jurisprudencia. Eso entonces en cuanto al agotamiento de la vía. El otro requisito para habilitar la instancia es el plazo de caducidad. Acá hubo una modificación importante. ¿Por qué? Porque el plazo ya no es de 90 días hábiles judiciales para interponer la demanda una vez que agoté la vía administrativa, sino que es de 180 días hábiles judiciales. 180 días hábiles judiciales. Y si tengo que ir por recurso, acá creo que hubo un gran avance en la ley de procedimientos administrativos, porque ahora no hay duda. Si voy por recurso directo, o sea, si hay una norma que en forma expresa contempla que procede un recurso directo, el plazo no puede ser inferior a 30 días hábiles judiciales. Es decir, que cualquier norma que prevé un recurso directo con un plazo menor a los 30 días hábiles judiciales se considera derogado y el plazo que aplica es el de 30 días hábiles judiciales. Por otro lado, frente al recurso directo, la norma aclaró que la autoridad administrativa solo se tiene que limitar a recibir y a elevar el recurso ante la autoridad correspondiente dentro del plazo de 5 días. Si no lo hace, el particular puede ir directamente ante la autoridad judicial. Esto es un punto importante porque a veces en sede administrativa, el sistema de recurso directo era una trampa para el particular. Hoy está un poco atemperado eso. ¿Por qué? Antes de la ley de bases, había recursos directos que primero cambiaban todos los plazos. Había que estar al plazo previsto en cada uno de las normas que los regulaban. Después había recursos directos que se interponían en sede administrativa y se fundaban en sede judicial. Había otros que se interponían y fundaban en sede administrativa. Otros que había que interponer y fundar en sede judicial. Algunos que en sede administrativa hacían un control previo para ver si era procedente o no procedente. Y si se lo rechazaba, tenían que ir a la justicia, ya iba a la justicia en queja. Bueno, esto se simplificó. Hoy el plazo, como les digo, es de 30 días hábiles judiciales, salvo que haya uno superior. La autoridad solo se tiene que remitir o a elevar el expediente a la autoridad judicial. Se admite prueba, cuestión que estaba debatida antes, y hay precedentes en los cuales, ante la ausencia o ante la imposibilidad de producirse prueba, declaraban la inconstitucionalidad del recurso directo. Ahora está admitida la presentación, el acompañamiento y la producción de prueba. Y otro aspecto que aclara la ley es que cuando estoy recurriendo a un acto que impuso una sanción, no puede exigirse como requisito, esto es importante porque no estaba antes, no puede exigirse como requisito previo, en estos casos, el pago de la sanción pecuniaria. Pero acá hay que aclarar algo. No es como en algún lado leí que lo que está haciendo la ley es otorgarle efecto de suspensivo al recurso contra el acto sancionatorio. Eso no es así. Es decir, la ley de procedimientos no vino a otorgarle efecto suspensivo al recurso contra el acto administrativo sancionatorio, que puede ser que alguna ley o algún régimen en particular lo tenga. Simplemente lo que hace, y para decirlo en términos técnicos, es quitar la ejecutoriedad. ¿En qué sentido? Que la administración no me puede exigir que pague previamente para poder ir con recurso. La administración puede, en todo caso, demandar judicialmente el cumplimiento de la sanción. Si la norma prevé el proceso ejecutivo, irá por el proceso ejecutivo, que es excepcional. Si no, deberá iniciar la acción ordinaria. Y otro, un aspecto que me olvidé de mencionar, que hubo una modificación importante, es que frente al reclamo administrativo previo, que era irrecurrible antes, era irrecurrible, lo cual hacía que cualquier recurso contra la resolución del reclamo administrativo previo fuera improcedente, y esto podía perjudicar la habilitación de la instancia al particular si se le vencía el plazo de caducidad, ahora es recurrible. Bueno, estas creo, y el último punto que me quedó por tratar, pero que lo abordó Laura Monti, tiene que ver con el artículo 26, ¿no? Con cómo juega la acción de daños y la acción de nulidad. En lo personal, la interpretación que hago es que el plazo de prescripción para interponer la acción de daños no empieza a correr hasta tanto no haya una sentencia definitiva y firme que declare la nulidad del acto administrativo. Es decir, no, en mi interpretación no veo que pueda existir el riesgo de que me prescriba la acción de daños por tramitar la acción de nulidad. Pero además,
por una cuestión sencilla, es decir, a mí nunca me puede estar corriendo un plazo para ejercer una acción que no estoy en condiciones de ejercer. Y si yo no obtengo la nulidad del acto administrativo, no puedo ejercer la acción de daños. Porque, como dijo la Corte, Alcántara de Díaz Colodrero y otros casos, y lo recordó la profesora Laura Monti, un presupuesto de la acción de daños y perjuicios es la nulidad del acto administrativo. Entonces creo que es factible iniciar la acción de nulidad y eventualmente, cuando se obtiene sentencia definitiva y firme que declara la nulidad, iniciar con posterioridad la demanda de daños. Y con esto creo entonces que abordé las principales modificaciones en materia de contencioso administrativo federal luego de la ley de bases. Muchas gracias. Bueno, Pablo y Laura, antes que nada, en mi condición de director del instituto, les quiero agradecer muy profundamente sus magníficas, detalladas y profundas exposiciones. Al mismo tiempo, debo decir que como último, entonces me veo en problemas, porque creo que han dejado poco y nada sin tocar. Pero creo que en líneas generales uno hace un balance, y bueno, creo que ustedes lo han hecho de una manera muy, como decía, prolija y detallada. Estamos ante una norma que si bien plantea algunas discusiones, como es lógico, ¿no? En una reforma de este tenor, en mi balance creo que el final da positivo, ¿no? Creo que mirándolo en base a lo que es de dónde venimos y dónde estamos, creo que la ley ha mejorado, particularmente en lo que es esto de lo que es ampliar lo que es la tutela efectiva de los particulares, que estaba bastante, ¿no? Yo diría, erosionada por regulaciones y muchas veces por interpretaciones. Creo que la ley también ha plasmado muchas de las soluciones interpretativas que surgen del fuero, de la Corte, incluso también de la PTN. Pero al mismo tiempo hay que decir que las reformas no se agotan en la ley, porque la ley, y particularmente incluso estas reformas que recién fueron tan claramente abordadas, la de los artículos 23 y 24 y siguientes, pero puntualmente 23 y 24, han, si se quiere, impactado y derramado o proyectado consecuencias sobre el procedimiento. Y esto hizo que entonces se tuviera que modificar también el reglamento de procedimiento administrativo. Nosotros teníamos un reglamento, que es el 1759 del 72, que había tenido ya una importante reforma en el 17 y había dado lugar a esa reforma a un texto ordenado, que es el del 17. En el 17 básicamente lo que hicimos fue incorporar todo el impacto de las tecnologías de la información y comunicación, ¿no? Pasamos del procedimiento papel al procedimiento electrónico y eso se va a ver reflejado en gran medida en esa reforma. Y la reforma también incluyó algunas soluciones o de lo que se denominan los principios de simplificación administrativa y reducción de cargas. Pero viene la ley de bases y le da una vuelta de tuerca muy fuerte a todo este régimen, básicamente sustentado y pivoteado en los principios que se receptan en el 1 bis. El más relevante probablemente es tutela administrativa efectiva y judicial efectiva, el principio de simplificación, el principio de buena administración, que aparece de alguna manera por primera vez, al menos mencionado así en nuestro derecho positivo nacional, bueno, y otra serie de principios. Y esto luego, entonces, genera, como decía recién, una necesidad imperiosa de transformar también normas que hacen al procedimiento. Porque hace un rato, tanto Laura como Pablo explicaban, por ejemplo, los cambios que se han producido en materia de agotamiento de la vía para actos de alcance individual como para actos de alcance general. Bueno, en materia de actos de alcance individual, el artículo 23, por primera vez a nivel legislativo, nos dice que hay un agotamiento que en el orden federal se realiza con el recurso jerárquico. Esto antes no estaba en la ley, porque si bien la ley recetaba el agotamiento, no definía la necesidad de utilizar el jerárquico como modalidad del agotamiento. Eso surgía de las normas reglamentarias. Bueno, ahora esto está en la ley. La ley al mismo tiempo, si bien mantiene el agotamiento, y esto es importante, creo que el legislador tenía acá una opción, que era eliminar el agotamiento, idea muy auspiciada por un gran sector de la doctrina, no hizo eso y mantuvo el agotamiento. Pero yo creo que lo que quiso hacer fue fortalecer el agotamiento. En este sentido,
que el agotamiento funcione, porque el agotamiento ¿qué implica? Que haya una segunda mirada, una nueva oportunidad que sea la administración para revisar su actuación y corregir, bueno, sus eventuales ¿Cómo te errores. va? En el esquema que hoy teníamos vigente con el recurso jerárquico, que es que en este punto no ha cambiado, si bien está a nivel, ahora como decíamos, legal, ¿qué ocurría? El mismo órgano que emitía el primer acto intervenía luego en el tratamiento de la reconciliación, si había reconciliación, y también allí tramitaba el recurso jerárquico. O sea, el jerárquico tramitaba en la misma órbita en la cual ya se habían emitido o ya había intervenido una autoridad. Y esa autoridad luego, ¿qué hacía? Preparaba el proyecto de acto y se lo enviaba, como yo siempre digo, con un monio para que lo desate al superior jerárquico. La verdad que el superior jerárquico tenía un control sumamente limitado, era casi un convidado de piedra, porque ¿qué hacía? Ya está todo, ¿no?, preparado, hasta el proyecto de acto, normalmente hacía propio ese proyecto. Bueno, hoy la ley tiene una norma que para mí no es menor, tiene dos normas, que exige que el recurso tramite, salvo cuando se trate de decisiones del Ejecutivo, que los recursos y reclamos tramiten en la órbita del órgano que tiene que tomar la decisión. Y le exige a la administración a elevar el recurso, en este caso el jerárquico, en un lapso de 5 días, bajo pena de incurrir la autoridad en una falta grave, al superior. Es decir, que esta tradicional práctica, que incluso había sido convalidada por dictámenes de la PTN, de que el recurso tenía que tramitar en la órbita del inferior, me refiero al jerárquico, hoy es incompatible con la nueva regulación legislativa. Esto ha dado lugar a que se modifique entonces el reglamento y en el artículo 88, que es donde se regula el trámite del recurso jerárquico en subsidio de un recurso de reconsideración, se dice, receptando esta regulación que está en la ley, que si se produce la denegatoria de la reconsideración, bueno, hay que elevar al superior y siempre y cuando dentro de ese lapso de 5 días, ¿no? Y se repite esa idea de obligación bajo pena de incurrir en falta grave por la autoridad. Y también en esta misma norma, que se complementa, lo veremos con las propias que regulan el régimen del jerárquico, hay otra cuestión muy interesante, que surge incluso del propio texto legislativo y que esto ha dado lugar a modificaciones del reglamento. Cuando la actuación es remitida al superior, está el deber del superior de notificarle al recurrente que ha recibido las actuaciones y que el expediente entonces está en condiciones para que él produzca la ampliación o mejora de ese recurso jerárquico, que antiguamente tenía un plazo muy escueto de 5 días y que ahora la reforma, en buena hora, dice que el plazo es el mismo que está previsto en el 77 para mejorar o ampliar cualquier recurso, es decir, en cualquier momento hasta tanto se decida. Entonces aquí tenemos una reforma no menor que hace a una cuestión que se vincula con el agotamiento, porque estamos hablando del recurso jerárquico. La autoridad inferior tiene que elevar en 5 días. Una vez que son receptadas, hay que notificarle al recurrente esa recepción y que el expediente está en condiciones para que él produzca la ampliación. El plazo de la ampliación ya no tiene esa restricción de 5 días. Y algo importante, esa notificación por la cual se le dice al recurrente, he recibido las actuaciones, tiene un impacto muy relevante en materia de silencio, porque el silencio en el recurso jerárquico 30 días, que es el plazo que tiene la administración para decidir, se computan desde que se reciben las actuaciones. Entonces, a partir de ahí, el particular sabe, a partir de ese momento, que él tiene que contar esos 30 días para, a su opción, dar por producido o no el rechazo del recurso por vía silencial. Entonces, aquí tenemos un cambio que me parece que también es muy importante y está en línea con todos estos principios que mencionábamos de lo que es tutela efectiva. Hay también otra modificación que en rigor es plasmar, yo diría, una práctica, que es la que se verifica en el régimen del recurso de alzada. Cuando nos encontramos frente a decisiones de entidades descentralizadas autárquicas, esa decisión, si emana de la máxima autoridad y obviamente es definitiva o equiparable a tal, es un acto directamente impugnable. Ahí tenemos un supuesto de demandabilidad directa. No necesitamos agotar vía. Pero es posible, a opción del interesado, impugnar. ¿Y cómo puede impugnar? Opción 1, que ya estaba esto previsto, interponer el recurso de alzada. O sea, poner en funcionamiento
el denominado control de tutela ante la Administración Central. Aquí también se han modificado los plazos. Como hoy recordaba Pablo, el recurso, se han ampliado los plazos para lo que dice la ley, para los recursos que agoten la vía. En el régimen general, como ya dijimos, el único recurso que agota vía es jerárquico. Entonces, el recurso jerárquico tiene hoy un plazo que nace de la ley y de la reforma que se hizo en el reglamento de 30 días. Como muchas de las normas del jerárquico son de aplicación a la alzada, por un efecto de entonces traslaticio, así de rebote, digamos, la alzada también ha visto expandido su plazo de interposición, 30 días. Y por cierto, cuando se reformó el reglamento, también se modificó el plazo de la reconciliación y se lo duplicó. Hoy la reconciliación son 20. Hoy, es decir, todos los recursos hoy tienen plazos que se han duplicado. Alzada de jerárquico 30, reconciliación 20 días. De estos recursos, repito, como ya hemos dicho los tres, pero no es menos importante insistir, el único que tenemos que usar para agotar vía, cuando corresponde, es el jerárquico. La alzada no, la reconciliación no. Bueno, entonces, si estoy frente a un acto de un ente descentralizado, autárquico, que emana entonces de lo que decíamos recién, la máxima autoridad, ¿no? Por supuesto es descentralizado y es definitivo o equiparable a tal, ahora la normativa me dice, mire, usted tiene todo este catálogo de cursos de acción disponibles. Primero, ¿no quiere perder más tiempo en sede administrativa? Puede iniciar la acción judicial, los 180 días que se mencionaban para promover la acción. ¿No quiere iniciar la acción judicial? Bueno, puede interponer una reconciliación. Denegada la reconciliación, puede ir a la justicia. Opción 3, reconciliación con alzada que incluso puede ser en subsidio, que es una vieja práctica aunque no está escrito. Denegada la alzada, puede ir a la justicia. Y opción 4, reconciliación, alzada, reconciliación y siempre luego la justicia. Y en tanto estos dos son recursos optativos, por supuesto, en cualquier momento puedo desistir y continuar mi defensa en sede judicial. Esto es otra cuestión que ha sido motivo de reforma y se ha receptado lo que era, yo diría, una práctica, ¿no? Esto de usar también la reconciliación en materia de entes autárquicos previo a la alzada o incluso con posterioridad a la alzada. Ahora, donde probablemente encontremos uno de los cambios más grandes, simplemente lo menciono porque me parece es muy trascendente el cambio, ha sido mencionado, es el cambio en materia de vías. En el orden nacional, desde el año 72, cuando se aprobó el decreto ley 19.549, surgen hay dos caminos de tránsito previo para poder luego acceder a la justicia. Una, la llamada vía impugnatoria, artículos 23 y 24, 23, actos de alcance individual, 24 para impugnar actos de alcance general, fue explicado por los dos expositores previamente, y luego la vía del reclamo previo, 30 al 32, ¿no? Y esas dos vías generaron grandes discusiones cuando se receptaron en el orden nacional. ¿Eran vías que se empalmaban? Primero había que reclamar y luego recurrir. ¿Eran vías absolutamente separables, paralelas, autónomas? ¿Cómo era esto? Bueno, finalmente, y más allá de las distintas opiniones doctrinarias que se expusieron, la Corte lo definió y hay un famoso fallo, McIntyre, año 89, donde dijo son vías separables, autónomas, excluyentes. Entonces, la vía del 23 y 24 presupone el agotamiento de la vía a través de los canales que cada acto, si es individual, los recursos, si es el acto general, que como ya vimos, reclamo impropio, salvo que usemos la vía indirecta del 24b, y en ambos supuestos para demandar el plazo. Y en paralelo y en forma separada estaba la vía del reclamo previo, donde no había plazo y donde no había que agotar nada. Después vino la reforma del año 2000, que también fue recordada por los dos, por Laura y por Pablo, y ahí, en este punto, incorpora un párrafo en el artículo 31, en el cual declara lisa y llanamente que el rechazo del reclamo previo no es recurrible, es decir, no pueden empalmarse las dos vías. Bueno, ahora viene la reforma y borra ese párrafo, y no solo eso, sino que en el 31 expresamente dice que contra la denegatoria del reclamo previo es posible, a opción del reclamante, ir a la justicia dentro de 180 días hábiles judiciales o recurrir por el camino de la vía impugnatoria. Entonces, se diluye, desaparece
una de las diferencias más notables entre estas dos vías previas que mencionaba, que era la imposibilidad de empalmarlas, ¿no? Entonces, no es obligatorio, es una opción. A mí me parece una gran solución. Se le da al particular, entonces se evita ir a la justicia si el particular no lo considera estratégicamente necesario o adecuado, y se brinda esta posibilidad de continuar aún en sede administrativa y darle a la administración la posibilidad eventualmente, ¿no?, de revisar, subsanar, etcétera, el error o lo que sea. Entonces, esto es una novedad muy importante. Y al mismo tiempo, en las dos vías se establecen distintos supuestos que permiten, vamos a decir, no usarlas. En algún caso se utiliza la palabra dispensarlas, en otro caso se dice que no es necesario. Son las excepciones al reclamo previo, bueno, y al agotamiento del acto en materia individual y también al agotamiento en materia de actos de alcance general. Y por otro lado, hay un cambio muy importante que hay que mirar, que es lo que ha ocurrido respecto de la inactividad, respecto del silencio. Porque recordemos que la tradicional figura del silencio negativo es la solución más antigua y generalizada en todos nuestros derechos para proteger a las personas frente a la llamada inactividad formal de la administración, frente a la infracción de la administración a su deber de diligencia funcional de tramitar y resolver en plazo, es decir, y de decidir los procedimientos administrativos. No hay que olvidar que la obligación que tiene la administración de tramitar y resolver, además de derivar del principio de obligatoriedad de la competencia, que está receptado en todas las normas de procedimiento administrativo, bueno, estamos hablando del orden nacional, entonces, artículo 3, este es un principio que se entiende que tiene base constitucional y base también convencional. Por un lado, se considera que es el correlato necesario del derecho constitucional de peticionar, artículo 14 de la Constitución, que no se agota con el mero pedimento, sino que conlleva una respuesta. No que me hagan lugar a lo que pido, pero que me respondan. Y dos, en el plano convencional hay un artículo muy interesante, que es el 24 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que tiene en nuestro país jerarquía constitucional, que dice expresamente que toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquier autoridad competente, ya sea por motivos de interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución. O sea, el de obtener una respuesta es una obligación que tiene la administración, un derecho que tienen las personas. Pero ahora, después de la reforma de la ley de bases a la ley de procedimiento, tenemos que en el artículo 1 bis, inciso A, apartado 3, se contempla expresamente este derecho a obtener una decisión fundada, y en el 4 aparece ahora sí, por primera vez, esta obligación que tiene la administración, que es el de dictar resolución expresa, y no solo eso, sino también el de notificarla. En esta norma se recepta también la idea del plazo razonable. Entonces, la tutela efectiva exige que la administración tramite los procedimientos sin dilaciones y evite prácticas que no sean las estrictamente necesarias para adoptar o ejecutar una decisión. Entonces acá aparece la idea que recién mencionamos de plazo razonable, que también fue abordada por Laura y que tiene ahora especial recepción en la ley de bases en el 1 bis, inciso A, apartado 4. Entonces, ante el incumplimiento de este deber de tramitar y resolver, el legislador contempla distintos remedios de tutela de las personas, remedios de distinto tenor y que tienen a su vez distintos objetivos. Uno de ellos, también mencionado, amparo por mora, que fue motivo de algunos ajustes, y el otro, tan antiguo, que es el silencio, en su doble vertiente, el negativo y el positivo. El negativo, hoy se recordaba que el negativo ha recibido reformas. La ley recepta el silencio negativo en dos normas. El 10, que es la regulación residual del silencio, y también en el 31. En el 10, Pablo mencionaba como reforma relevante que se suprimió la exigencia del pedido de pronto despacho para la configuración del silencio. O sea, basta que transcurra el plazo que la administración tiene previsto para resolver, y si no hay un plazo determinado, es el de 60 días, que menciona el 10, vencido el cual el particular puede dar por configurado el silencio. Y aquí un dato, creo que la nueva redacción del 10 en este punto es muy clara y muy buena, porque dice algo muy relevante, que el particular puede, es una opción del particular.
El silencio nunca se va a producir automáticamente. Es un error decir que hay silencios automáticos. El silencio se produce siempre por una decisión del particular. El particular tiene a su favor la posibilidad de decidir, aguardar pacientemente que la administración decida o continuar su defensa, bueno, ir a sede judicial o, como vimos bajo el régimen del 88, en ese caso escalar en vía jerárquica. Hoy mencionábamos el famoso fallo Biosystems de la Corte Nacional, que en rigor el fallo hace suyo un dictamen que firma Laura como procuradora, y allí se define muy claramente esto que estamos diciendo, que el silencio es siempre una opción, un instrumento de tutela del particular y que implica una decisión, que él decide si va o no va. Por eso en Biosystems se consideró que no era posible entender que había un plazo de caducidad frente a la configuración del silencio que implicaría un atentado, una destrucción de la opción. Bueno, el 10 en este punto creo que es muy claro. Y por eso se modificó el 31, porque la redacción anterior había generado toda esta discusión que culmina con esta interpretación que se propone en Biosystems y ahora queda bien claro, hoy lo decía también Pablo, esta idea de que producido, o sea, vencido ese plazo de 90 días post pedido de pronto despacho, aquí no se elimina el pronto despacho, el particular opta por dar por producido el silencio, por seguir aguardando o ahora también por interponer eventualmente, bueno, si hay denegatoria expresa, eso es un recurso. Entonces, el silencio siempre es opción. Esto es lo más relevante. Y como es opción, el silencio negativo, no hay plazo para demandar. Y ahí viene la clara reforma del 26, que podía generar alguna duda. El 26 nuevo, artículo 25, dice hay plazo de caducidad para impugnar y que se cuenta de esta manera. 26 no dice no hay plazo para demandar cuando hay silencio. Y el plazo de caducidad no juega frente al silencio, ¿no? Hay una reforma que depura la redacción de la norma que con anterioridad te había generado, bueno, alguna confusión y algún dictamen de la PTN del año 18 que creo que había seguido una doctrina equivocada y había generado, entendido que vencidos los plazos para recurrir, se producía automáticamente un silencio y a partir de ahí se reiniciaban los plazos de prescripción. Bueno, entonces, el 26 no dice con todas las letras, no hay plazo frente al silencio. Y la ley, además, con esta lógica de que el silencio es una mera opción, nos dice que cuando hay silencio, o surge incluso de la ley, cuando hay silencio, no renace el plazo de prescripción. Ningún plazo renace. Porque la interposición, hoy también se lo dijo, de un reclamo, de un recurso, interrumpe, dice la ley, todos los plazos, incluidos los de prescripción. Plazo que recién se reinicia una vez que queda firme, es decir, se dicta y queda firme el acto que pone fin al trámite, o el acto por el cual, si el trámite termina por un modo anormal, se declara la caducidad del mismo y queda firme, o el acto por el cual se acepta el desistimiento del procedimiento y queda firme. Solo a partir de la firmeza de ese acto se produce el reinicio del cómputo de la prescripción. Por supuesto que si hay interposición de la demanda en plazo, continuará interrumpido ese plazo, porque incluso la misma ley lo dice, que la interposición de la demanda o recursos directos provocan la interrupción también de la prescripción, lo mismo que dice en rigor el Código Civil. Entonces, en materia de silencio negativo, tenemos reformas importantes para destacar, como son estas que estamos señalando. Pero la ley no se quedó solo con esto, sino que partiendo de la base de algo que es muy importante, que pensemos, silencio negativo es un instrumento que se inventó a mediados del siglo XIX para dar respuesta al problema que generaba, bueno, la necesidad de tener un acto para acceder al proceso contencioso administrativo. Un invento del siglo XIX. Vivimos en el siglo XXI. Una administración muy diferente, un mundo muy diferente, donde el tiempo tiene un valor determinante. Bueno, hoy, a mi modo de ver, ese silencio negativo como una herramienta de protección, yo diría que tiene sabor a poco. Por eso, o sea, nos quedamos con un instrumento que puede servir, pero lo único que me permite es continuar una defensa que puede ser eterna, ¿no? Máxime con los tiempos del derecho, de lo que es el sistema argentino de tutela de derecho judicial o administrativo. Entonces, en Argentina, como en otros lugares del mundo, se han producido reformas importantes. En otros lugares del mundo, reformas que llevan ya años, con el objetivo de buscar otros caminos de tutela frente a situaciones de inactividad de la administración. Una de esas alternativas es la llamada, o el llamado silencio positivo. Es decir, el silencio ya no tiene un significado de rechazo, no opera solo el efecto en el mero plano procesal, sino que cuando se produce
la situación de inacción a la que la ley le asigna este efecto, que se denomina de silencio positivo, equivale a haber aprobado, aceptado lo que el particular reclamó o pidió. Ese silencio positivo, dice la ley ahora en el artículo 10, en la reforma que se produce, siguiendo en este punto a la Ley Española de Procedimiento, que equivale al acto finalizador del procedimiento. Es decir, a mi modo de ver, no es que hay un acto, porque el silencio siempre es una ficción, sino que tiene los efectos de un acto. Es como si se hubiera dictado el acto que puso fin al procedimiento. Porque atención, el otro silencio, el negativo, no finaliza el trámite. Esto es algo muy importante tenerlo presente. Muchas veces la doctrina, e incluso teníamos normas, como era la normativa reglamentaria anterior, que mencionaban al silencio negativo como un modo de finalización anormal. En rigor, no termina el trámite continúa el día que la administración decide o finaliza por otra modalidad anómala. Con el silencio, la obligación de decidir no cesa. Por eso, con el negativo, por eso la reforma en materia procedimental, artículos 63 y siguientes, eliminó esa idea de que el silencio negativo finaliza el trámite y la ley, coherentemente, dice que a partir de allí no se reinicia el plazo de prescripción ni ningún otro plazo, porque no ha finalizado el trámite. No ocurre lo mismo con el positivo. Por eso ahora sí la ley y el reglamento, ¿qué dice el reglamento? Que ese silencio positivo es el que finaliza el trámite. Y por eso la ley dice que tiene un efecto equivalente al del acto aprobatorio. Ahora, para que este silencio funcione, silencio que es la excepción, no es la regla sigue siendo nuestro derecho el negativo, tiene que haber, dice el artículo 10, en algo que se mantiene, una norma que así lo establezca, que podrá ser legal o infralegal. De hecho, hay supuestos de silencio positivo a nivel reglamentario, previos a la reforma. Y la reforma incorpora un nuevo párrafo en el 10, en el cual justamente se establece esa excepción, esos supuestos donde puede haber silencio positivo. O sea, en la primera parte dice, el positivo podrá existir cuando una norma lo establezca. Y párrafo siguiente aparece esa norma genérica. Y nos dice, mire, en todos los supuestos en los que usted tenga un procedimiento administrativo para obtener una autorización administrativa reglada, bueno, podrá configurarse, y obviamente, y la administración no resuelva, ¿no?, en el plazo, que si no hay uno específico es el de 60 días, se podrá configurar silencio positivo. Y al mismo tiempo la ley establece una serie de excepciones, de sectores, vamos a decir, un tanto delicados, en los que, lógicamente, no se habilita el uso del silencio positivo, en materia de salud, medio ambiente, dominio público, etcétera, supuestos entonces por servicios públicos, etcétera. Entonces, en estos supuestos no puede haber silencio positivo. Y al mismo tiempo se habilita que por vía reglamentaria se incorporen nuevos supuestos de silencio positivo. Bueno, el reglamento de procedimiento fue modificado, como decíamos, el año pasado por el decreto 995, y se incorporaron varias normas reglamentarias de este punto. La modificación en materia de silencio es una modificación tan importante que fue la única que la ley dispuso, en materia de silencio positivo, que no iba a entrar a regir hasta tanto se dictara la normativa reglamentaria. Bueno, vino el reglamento y el reglamento precisó una serie de datos claves para poder interpretar el uso del silencio positivo. El primero nos define cuándo hay una autorización, deja de lado entonces lo que es un permiso, exige que todo silencio positivo tramite, o sea, el procedimiento para obtener un silencio positivo tramite en una plataforma electrónica como TAT o la que la reemplace, y se habilita a la administración digamos, a requerir al particular cuando considere que no se verifican o faltan elementos para digamos, para que haya silencio positivo, un particular tiene que presentarse y decirle, vengo a pedir esta autorización, estoy cumpliendo todas las condiciones que la normativa exige. Sin embargo, la administración puede entender que hay algún faltante. Bueno, podrá entonces intimar y esa intimación provoca la suspensión de ese plazo. Si se produce el silencio ante el incumplimiento del plazo que la administración tiene para resolver, el particular tiene derecho a obtener un certificado, una constancia
¿no? de ese silencio positivo, que es lo que puede uno hacer valer ante una autoridad privada o administrativa pertinente. Entonces estamos ante una regulación que tuvo que ser complementada por vía reglamentaria. Bueno, se dicta el reglamento, no tenemos mucho tiempo, así que voy a acelerar en este punto, y quiero decirles que el reglamento exigió al mismo tiempo que se hiciera una suerte de relevamiento en sede administrativa para determinar qué procedimientos administrativos iban a, donde podía haber silencio positivo. Era lógico que mantuvieran ese esquema, esa solución de silencio positivo en aquellos que no debería mantenerse un régimen de silencio positivo. Es decir, en la meditación existen un sinnúmero, más allá de lo que uno podía darse idea, de trámites cuyo objetivo era obtener autorizaciones. Si aplico lisa y llanamente la ley, todos esos trámites podrían quedar genéricamente con silencio positivo. Como no sabemos si esto es lógico o ilógico y peligroso, en buena hora se dispuso, la meditación tiene que hacer una suerte de research y determinar cuáles procedimientos que tiene por objeto obtener una autorización son lógicos que queden bajo la órbita de silencio positivo y cuáles no. Esto se hizo y terminó en el dictado de un decreto que se dictó, es el decreto 971 del año pasado, en el cual se aprobaron dos anexos. Un anexo por el cual, coherente con lo que decía la ley, se dice en todos estos supuestos no puede haber silencio positivo, se los excluye, y en otro, que tiene un objetivo clarificador, se dice en todos estos hay silencio positivo. Por supuesto, puede haber supuestos que no estén en ese listado, que en la medida en que no estén excluidos, caen bajo el régimen general de la ley, o por supuesto, y que no se trate a medio ambiente, salud, servicios públicos, de las excepciones genéricas que traen la ley. Bueno, estamos ante algo nuevo, es un nuevo desafío, todavía no hay muchas experiencias, no he visto tampoco que se haya judicializado, no conozco que se haya judicializado nada, pero bueno, veremos cómo funciona esto, porque el objetivo digamos, del reglamento es que esto tramite de una manera casi automatizada, es como llenar un Excel, ¿no? Para decirlo de una manera muy sencilla. De modo tal, por eso se dice que es una autorización en ejercicio de facultades regladas. Si no hay actividad reglada, lo cual nos lleva a toda otra cuestión, no funcionaría técnicamente este procedimiento con silencio positivo. La lógica es que uno entra a la página web de esa autoridad donde tramita el trámite y tiene que encontrar en la página de la plataforma la indicación de las condiciones digamos, que uno tiene que cumplir para que haya silencio positivo y si ese trámite es de los que están alcanzados por el mismo. Veremos cómo esto termina, cómo esto funciona. Bueno, les agradezco mucho su atención. Nos quedan unos pocos minutos. Si hay alguna inquietud, pregunta, abrimos entonces este espacio. Muchas gracias. Bueno, creo que hemos agotado no la vía, sino la vida de muchos de los que están acá. Entonces, vamos a ir cerrando. Laura, ¿querés decir algo? Estás muteada, ¿eh? Sí, sí. Te quería preguntar, Pablo. Siempre te pregunto algo, pero no está preparado. No está El... preparada. No. A Pablo preguntar. Y Pablo se llaman los dos, así que me Por contesta el eso, ya que. está. Pablos, ¿cómo es cuando vos hablas del silencio positivo? ¿Cómo encuadrar, si es que se puede, a esta norma creo que es del 29 de la ley de la que yo hablé, de que el juez puede intimar el amparo por mora a cumplir o tal plazo o el plazo que le fijaron ese razonable, no sé qué? Bajo apercibimiento de dar por bueno lo que la persona pidió en el procedimiento administrativo. Sí, el 28, el que decís, El sí. 28, pues está todo en el 28 ahora, ¿no? Sí, 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 claro, sí, el sí, 29 sí, es sí, una sanción. exactamente lo que decís, sí. Y es todo un tema, ¿no? Hace mucho Mm, ruido eso, no sé, Pablo, porque es como un silencio, porque podríamos tener un silencio positivo por esta vía, Sí. medio raro. Yo medio como que lo mm. encuadro dentro del ámbito de la inconstitucionalidad. Claro, parece un exceso. Sí, lo que pasa es que quién lo va a obtener, porque
el Estado no puede plantear la inconstitucionalidad de sus propias normas. El Sí, particular va a decir, chiche, joya, bombón, me viene bárbaro que el juez haga efectivo, dicte este apercibimiento y lo haga efectivo si es el caso. sí, yo creo que va, a ver, no sé lo que opinan también ustedes, porque, a ver, lo que estamos planteando, para que se entienda, es que con la nueva redacción que tiene el 28, si, o sea, el tradicional amparo por mora implicaba que el juez decía, hay mora, y condenaba a la administración a que, digamos, cumpla con su deber de resolver, tramitar, resolver. Ahora, la redacción actual que tiene el 28 parece habilitar al juez a algo más, que es como que él sustituya a la administración y dicte el acto. Eso la verdad que hace mucho ruido, esto de que dicte el acto, y máximo en un proceso, en un procedimiento, en un proceso judicial de esta naturaleza, ¿no? Entonces, acá es lo que, por eso estamos, la discusión es si esto es inconstitucional o no, si viola la división de poderes, si el juez invade, ¿no? Esto es lo que estamos planteando aquí, lo que subyace en esta conversación. Eh, También hay que ver hasta qué punto, digo, los jueces van a usar esto, ¿no? Lo que vamos a, ahora que digo más allá de la norma. ¿Quiénes se van a animar a tomar una decisión de este tenor sustituyendo a la administración, ¿no? No sé, lo veo un tanto difícil en la práctica. Pero bueno, todo puede ocurrir. Eh, sí, porque No puede sé, ser muy Pablo. Bueno, conveniente sí, y sí. a mí me preocupa por eso. Pero podría haber algún caso claramente súper reglado también, ¿no? Ahora pienso. Y pero igual, porque eso no es Digo, decisión de él y además no, él para eso pero bueno, tendría que prueba, a lo mejor tendría que estar muy seguro, como vos decís, la naturaleza del procedimiento es súper breve, sí, el único objetivo era ese. Y sí, además lo digo porque en la práctica hace años que venimos viendo algo que yo nunca vi en mi vida, eh, que profesional, que es esto, que a mí me preocupa, que es que hay decisiones judiciales, cautelares y de fondo, de que amparo, deciden como si fueran administración. sí, Y bueno, y nosotros siempre ponemos que eso está fuera de jurisdicción, o sea, ni siquiera es algo de exceso de jurisdicción. Esto no es de los jueces. mm, Esto es algo que es de la administración o del legislativo. Después lo podrás controlar, obvio, todo se puede controlar administrativamente, judicialmente, pero a mí me parece que hay una ligera tendencia muy jorobada en este momento, que espero que no se propague, porque la verdad es que son casos que te erizan la piel de lo que implican repercusión económica, sobre todo para el Estado, y pasan muchos desapercibidos porque eh, me parece que hay, como que está medio, como que no se ven, ¿viste? Y bueno, nosotros los vemos, la verdad es que nunca vi eso. O sea, vi interpretaciones hasta locadas, una serie de cosas, pero nunca vi esta locura de yo te decido como juez cómo sigue esta licitación, te decido si te prorrogo el mm, contrato. O sea, sí, no, es buenísimo porque todo en uno, sí, sí. No, hay horrible. una sustitución tremenda. Claro, un espanto que a veces tiene que ver con la pretensión y a veces no. A veces es los jueces de onda Sí, que lo no, no. hacen. Y a mí me pasma realmente. Imagino que Pablo ahora, desde su posición, ¿no? En la procuración de esto lo debe estar viendo a diario. Comparto la misma impresión que Laura Mm. y Claro, la misma preocupación, todo. sí, Estén, sí, estén muy atentos porque, bueno, no le quiero poner un nombre vulgar, pero me parece que interferencia de funciones orgánicas entre órganos de poder es obvio. Vos podés decir, cuando yo controlo interfiero, pero bueno, interfiero porque la Constitución me lo permite o la ley me lo permite, pero esto es cualquier cosa. Es lo mismo que si el presidente dictara una sentencia judicial o el Congreso dictara un decreto del Poder Ejecutivo, es exactamente lo mismo. sí, así es, así es, así es. Se ve Sí. cada vez más. Laura, Ya,
En provincia de Buenos Aires, el amparo por mora tiene una regulación diferente, no está esta cláusula, pero resulta, por Mm, ejemplo, en el derecho previsional, que y Pablo de Perrino lo sabe, y en extenso, que los amparos por mora se dictan y la administración no cumple. Y en algunos casos hay reclamos de 3, 4 años que la administración, que los abogados no han presentado un amparo por mora para que se resuelva el recurso o el reclamo. Y asimismo, cuando se sentencia y se le dice a la administración que debe en un plazo, por ejemplo, de 5 días responder, esos 5 días se cuentan después que la sentencia queda firme. Luego mm, de que la sentencia queda firme, pasan los 5 días y la administración no resuelve. Entonces se claro. vuelve a reclamar, pero lo único que ocurre en el amparo por mora, el juez es una expedición de pronto despacho, no resuelve sobre el fondo, si no le dice a la administración, hágalo. En provincia de Buenos Aires funciona así. Yo diría, si lo pensamos al revés, estando el subprocurador de la Procuración del Tesoro de la Nación, yo estoy en provincia de Buenos Aires, pero ¿por qué si el juez resuelve y utiliza este mecanismo? Pablo Perrino decía que no lo va a usar, un juez que juece y hay exceso de jurisdicción y vemos que a veces se resuelve, pero no en todos los casos sería negativo, creo, sino que resuelva el juez, diga cómo es, porque ocurrió en el amparo por mora, que no cumplió el plazo que se le dio, y después que venga la administración y reclame, como tendría que hacer el particular cuando el juez le dice, mire, hágalo en 10 días, porque hace 3 años que no lo dice, no lo hace, y la administración sigue sin responder. Entonces, acá sería, habría que ver la casuística, pero ahora poner en cabeza de la administración y que sea la administración y diga, no, no, mire, no era así como usted lo resolvió porque pasó esto. Entonces que se defienda y si hay, y que dicte otra sentencia o que vuelva, pero que haya porque si no se transforma en un silencio de una sentencia, a pesar de que existe la ejecución de sentencias y existe, pero esto al particular le genera, en el caso, por ejemplo, del derecho provisional, le genera una carga que la persona a veces se muere reclamando. Sí, lo que pasa es que eso es un problema de una patología de la administración que no resuelve, pero la única forma jurídicamente válida de hacer efectivo eso es como que decían astreintes o decirle al funcionario que tiene que resolver que va a haber una denuncia penal o lo que fuere. Esta norma para mí, sinceramente, es inconstitucional. Está bien, vos podés decir, tengo que esperar a que alguien la haga efectiva, pero mientras tanto, ya la sola regulación es violatoria a la división de poderes. Y lo peor es en qué, o sea, que sea inconstitucional ya es gravísimo, pero en qué situación deja el Estado y por lo tanto la comunidad. Es algo un arma mortal. No quiero exagerar, pero me parece porque la mayoría de los jueces te dicen, ni loco lo uso. Wait, wait. Vamos a ver. Me siento y espero. No, No acá quiero leo en hablar el chat que acá. dice, en provincia se resuelve con las sanciones combinatorias. Las sanciones combinatorias se dicen en el Estado, la Fiscalía de Estado apela. No, Eh, sí, no bueno, se aplica, pero No, porque después va a la ponéselas al Cámara y la funcionario. Cámara utiliza, depende, porque la Cámara, por lo menos hoy, ¿no? Porque va a haber 2 salas, pero por lo menos hoy, depende y no siempre resuelve igual. Entonces, a veces se aplican, a veces se dice que no, a veces se dice que la mora está comprobada Sí, y las sanciones sí, combinatorias no se cumplen. Tengo un caso claro. de hace 9 años, no, 10 años, Sí. el mes que viene, y nunca se cumplieron las sanciones. bueno, la realidad es que frente a esa situación, por esa situación yo creo que también se intentó hacer una reforma, pero creo que la reforma por ahí no siguió el mejor camino, ¿no? Así que veremos, hoy la ley está, no sé, hoy más que aplicarla, ¿no? Hasta otra reforma que solo Dios sabe cuándo podrá ocurrir, porque fue algo casi milagroso esta reforma. Veremos, la tenemos, tendremos que ver cómo se la aplica y esperemos que prime, ¿no? La mesura, cosa que no siempre ocurre lamentablemente.
Bueno, tenemos que ir despidiéndonos porque tenemos un límite que nos dieron en el colegio, así que tenemos que ir cerrando. Yo quiero nuevamente agradecer a Pablo y a Laura, ¿no? Porque, bueno, por su participación, porque nunca dudaron, ¿no? Cuando los invité, y ya los comprometo desde ya, no inmediatamente, quédense tranquilos, pero para otra actividad del instituto en la que ustedes puedan obviamente sumarse, porque sin lugar a dudas, con todo su conocimiento y además de sus roles institucionales, nos enriquecen a todos nosotros. Así que nuevamente muchas gracias a todos los participantes, un número muy alto, evidentemente el tema genera mucho interés, así que gracias a todos y hasta pronto. Gracias a vos, Pablo. Gracias a Un todos. placer. Gracias, Gracias. gracias. Chao a todos. Chau.